zig, zag, zigzag, zig, zag, zigzag. Letras peñas y peñas, cuesta arriba y carrito. En la madrugada sus faros encendidos. Un sapo igual al abismo vertical. Arrancando sangre del oscuro platanar. Zig, zag, zigzag. Ahí rodando remonta la subida rumbo al sol. Ahí aguantando el peso de maletas y bultos. Hay una vuelta y otra vuelta el volante. Ahí solito enfrentando la muralla delante. Zig, zag, zigzag. Muy buenos días a la audiencia de Hoja de Ruta que empieza a conectarse nuevamente en otro día de labores. Como todos los miércoles vamos a iniciar el programa AgroRuta. AgroRuta, un espacio para unir el campo con la ciudad, un espacio para entender las lógicas, entender qué se está haciendo desde el agroecuatoriano en beneficio de poner los alimentos en nuestra mesa. El día de hoy tenemos el gusto, diría yo, el honor de tener un invitado, podría decirse de lujo, un amigo de Masagro también, el ingeniero Juan Llanes. Juan Llanes, además de ser ingeniero agrónomo, es un convencido de la agricultura orgánica. Digo yo, un convencido de la agricultura orgánica porque él la practica. Él tiene cultivos hechos a base de lo orgánico. Y es más, a veces nos ha convidado a algunos productos como tomate, por ejemplo, que realmente es el mejor tomate que yo he saboreado de lo que tengo recuerdo. Bueno, sin más preámbulo, yo voy a saludar a Juan y agradecerle el haber aceptado la invitación para estar aquí en este programa, para mantener una charla sobre agricultura orgánica. Bienvenido, Juan. Mucho gusto de tenerte en el espacio de Hoja de Ruta. Muy buenos días, Guillermo. Para mí un honor el poder participar en tu programa. De igual manera, extenderles un cordial saludo a todas las personas que sintonizan este medio de comunicación. Y pues bueno, siempre con la buena intención y la predisposición de compartir lo poco o mucho que uno puede hacer desde el sector agrícola para los demás eh, entidades o personas que así quieran conocer o saber algo de cómo es la producción en el campo mismo. Entonces, agradeciéndote por la invitación y pues tú dirás de qué queremos ¿De qué conversar hablamos? o tratar en Bueno, podemos hablar de tantas cosas que nos va a faltar programa. Juan, una primera pregunta. ¿Qué te animó a ti a incursionar en la agricultura orgánica? Porque entendiendo que tu formación profesional de ingeniero agrónomo no necesariamente tiene digamos, en el pensum de estudio de un ingeniero agrónomo de tu época, no necesariamente estaba contemplado el tema de agricultura orgánica, o sí había ya ese interés desde ese entonces. Claro, bueno, para conversarte un poco de cómo se ha ido dando este apego, ¿no? Bueno, mencionarte que desde que nací, pues bueno, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos ellos practicaron la agricultura. Y siempre me llamó la atención de ver la forma como lo desarrollaban sin que exista tantas herramientas que hoy en día tenemos. Y sin embargo, pues las cosechas eran abundantes y de buena calidad. Entonces, siempre me quedó pendiente esa incógnita y bueno, desde que estudié en un colegio agropecuario, luego pues ingresé a la universidad y traté de ir comprendiendo cómo funcionaba en sí la agricultura. Y cosas como
como las que uno mediante las conversaciones, la relación que tiene con los agricultores y le conversan cómo fue antes, lo que ve ahora, pues ha hecho de que siempre me interesa en ese sentido ver la forma de desarrollar unos cultivos de forma que no se apliquen tantas productos, digamos, bueno, sí, moléculas que hoy en día también ayudan, pero como digo, siempre ah, en tiempos pasados, pues al no existir eso, también se veía que se desarrollaba la agricultura. Y si uno ve más allá de eso, pues podemos incursionar en la historia que deja las antiguas culturas, los antiguos pueblos que poblaron tanto en nuestra localidad, digamos, a nivel local, provincial, de país y de América, ¿no? Las antiguas culturas, incluso de los continentes hermanos, pues nos indican, por poner un ejemplo, en la China milenaria, dice que hace muchos miles de años atrás, el agricultor era una persona que era muy exaltada, porque tenía ese arte de saber hacer producir los campos. Y como vuelvo y repito, sin tener la facilidad que hoy en día tenemos. Dice que luego de eso, pues de los agricultores estaba igual los poetas, luego los médicos y luego los comerciantes. Y hoy en día pues nos vamos dando cuenta que se ha invertido la situación y vemos que el comercio pues ha pasado a liderar, digamos, esa pirámide, si imaginariamente nosotros la ubicamos, y vemos que el agricultor pues ha bajado al último peldaño. Y esto se refleja cuando vemos que el agricultor produce con el mayor de sus esfuerzos, de sus esmeros para sacar la cosecha y una vez que lleva al mercado, pues es presa de la oferta y de la demanda de los intermediarios. Entonces vemos que el agricultor prácticamente ya no goza de esos privilegios que anteriormente tenía, ¿no? Tomando O en sea, cuenta que tú estás ahí planteando dos aspectos. El uno directamente y el otro lo entiendo entre líneas, digamos. Primero, que se ha ido perdiendo los conocimientos ancestrales en la agricultura. Y lo otro es de que al pasar la mayor parte de gentes a las ciudades, a las grandes ciudades, como que se le ha ido quitando la importancia al trabajo del campo, se le ha ido quitando la importancia al agricultor. Coméntanos sobre estos dos temas, o sea, conocimiento ancestral, que creo que es la base de la agricultura orgánica, y lo otro es la importancia del agricultor, porque eso es lo que realmente intentamos desde acá, desde este espacio, socializar entre la gente, entre el citadino especialmente, que debemos darle la real importancia al que produce nuestros alimentos. claro, sí, así es. Mira, la agricultura como ciencia, hablemos ya de una carrera como ingeniería agronómica, pues, y como bueno, la agricultura también inmersa en medio de los sistemas en los que nos desarrollamos, pues, vemos que ha adquirido un gran espacio, ha habido muchos adelantos tecnológicos, ¿no? Entonces, esto hace de que el agricultor se busque la manera de obtener mejores ganancias. Y obviamente eso está dado porque igual si hablamos de hace unos 50 o 100 años atrás, pues la población del mundo en sí, vemos que ha ido una progresión geométrica eh, avanzando, ¿no? Entonces es necesario proveer de alimento a la humanidad, ¿sí? Entonces los métodos obviamente tienen que ir de la mano para poder satisfacer esa demanda. Y eso hace pues que ya las antiguas culturas, como tú lo mencionabas, los métodos ancestrales pues vayan quedando como fuera de contexto. Sí, pero más sin embargo hoy en día vemos que eh, se vuelve la mirada también a estos sistemas alternativos de producción, ya que está demostrado de que, como lo manifestabas tú, es un tomate que es producido con agroquímicos, por poner un ejemplo puntual, de carácter químico sintético, a un tomate que sea producido con eh, formas naturales, utilizando medios biológicos, mantiene sus características organolépticas. Y obviamente eso pues da un mejor sabor, un mejor gusto y obviamente eso tiende
a elevar nuestro nivel de salud, de resistencia a las enfermedades. Sí, entonces, como tú lo decías, pues es muy amplio el conversar de esto. De todas maneras, pues yo he tratado de tratar de ir organizándonos para poder ir comprendiendo qué es lo que está pasando. Ahora, si es que uno desde el lugar en donde está tiene un espacio, un patio, dispone de una maceta o una parcelita pequeña de terreno, uno puede aplicar todos estos conceptos que estamos hablando de hacer una agricultura orgánica en donde se trate de minimizar al máximo el uso de agroquímicos o de productos de origen sintético, y obviamente está garantizándose y está integrándose con la naturaleza misma, con las plantitas y sacando un provecho mutuo, ¿no? Porque también hay que entender que las antiguas culturas lo veían desde una parte incluso religiosa, digamos así. Y ellos utilizaban muchos trabajos a la Pachamama, a los astros, para incluso ahuyentar las plagas, las enfermedades y pedir que la tierra se vuelva fecunda, ¿no? Y eso obviamente, si uno quiere poner en práctica todos estos conocimientos, se lo puede hacer, digamos, en una pequeña superficie, porque si es en una superficie grande, ya la cosa va cambiando por el mismo hecho de utilizar el monocultivo y por la presencia de muchas plagas y enfermedades que se han vuelto difíciles de controlar, ¿no? Sí, entonces, eso más o menos como para poder ir entendiendo el sistema de producción de métodos alternativos que hoy en día se estudia también en las universidades. No sé, de ahí se deriva también ya lo que es la producción agroecológica, que también engloba técnicas ya profesionales, método, incluso se toma muy en cuenta el método científico, por eso es que hay muchos artículos que sustentan la validación de este método, en el cual se incluyen en cierta manera muchas de las prácticas ancestrales que estamos mencionando. Sí, eso te puedo decir, Guillermo, más o menos como Ya, un preámbulo de lo que estamos haciendo y cómo se desarrolla la agricultura hoy en día. ya, para definir la agricultura orgánica, ¿es un conocimiento o es más bien una voluntad o es la mezcla de los dos aspectos? Digo, conocimiento porque lógicamente necesitamos tener en cuenta el tema de cómo combatir las plagas, qué hacer para la nutrición de las plantas. Entonces ahí viene un aspecto de conocimiento. Pero yo digo también voluntad porque no todas las personas quieren incursionar en la agricultura orgánica porque le ven dificultades o porque los rendimientos económicos no son los que requiere para recuperar la inversión. O sea, si ponemos un ejemplo, alguna experiencia tengo en ver, más que haber hecho cultivo, el cultivo de la fresa, por ejemplo, o de la frutilla. Ahí también hay una confusión, ¿qué mismo es fresa o frutilla? Entonces ahí hay experiencias, ¿no? Y tú creo que estás en este momento cultivando frutilla. Entonces ahí cuéntanos cómo puede ser la diferencia de cultivar orgánicamente o cultivar tal como se lo hace, diríamos, convencionalmente, en donde para el control de plagas se usa el agroquímico y para la nutrición también se usa soluciones minerales que, bueno, ayudan tal vez en la producción, pero degradan el suelo. Claro, sí, mira, Guillermo, en este sentido, como manifestaba anteriormente, pues ya hoy en día en las universidades estamos estudiando los métodos alternativos de producción y obviamente en ellos abarca hacer una recopilación de todo lo que se ha venido dando. La agricultura, pues, es una de las primeras ciencias que ha estado, está y tal vez estará hasta el fin de la humanidad, ¿no? Ya que es el arte de saber cultivar el campo. Como te decía anteriormente, pues al no haber mucha demanda, la agricultura empieza a desarrollarse de una forma familiar. Incluso todo lo que se siembra, pues dice la historia, hablando de la cultura, por ejemplo, de los incas, que eran grandes agricultores, ellos sembraban y destinaban para el sustento de la familia y, en cierta manera, de la comunidad, tanto la alimentación como la vestimenta.
Pero al ir pasando el tiempo, pues por la misma necesidad de proveer de alimento a la, a la humanidad, pues se ha ido desarrollando nuevos métodos, nuevas maneras de poder facilitar todos estos procesos. Sí, entonces la agricultura orgánica es, como tú lo manifestabas, desde de convicción, incluso de querer emprender y de querer hacer las cosas, tener ese impulso. Y mira, por ejemplo, hace no mucho estaba de moda esa plaga, la langosta que estaba arrasando los cultivos en el continente africano. Entonces me llamaba mucho la atención, ya que decía que en anteriores, data la historia de anteriores años, de épocas en las que igual se hacía presencia esta plaga y se utilizaba mucho los rituales para ahuyentar a, a los insectos. Entonces uno puede decir hoy en día que, pero ¿cómo un ritual puede funcionar? Pero sin embargo vemos que se planteaba nuevamente volver a hacer eso a las comunidades. Obviamente entraban en desesperación, ya que ninguno de los métodos que hoy tenemos podía controlar esta peste. Entonces nos damos cuenta de que, eh, como había dicho anteriormente, pues es incluso una forma de religión. A veces de religión no la comprendemos bien, tenemos muchos criterios. Se proviene de latín religar, que dice volver al Padre. Entonces vemos que los antiguos agricultores eran muy integrados, respetaban mucho a los elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el aire, el sol mismo, ¿no? Entonces, todo eso pues hace de que uno quiera regresar, como decir, al punto de partida y darse cuenta de que sí se puede hacer una agricultura orgánica. Ahora hay que diferenciar mucho en qué, en qué, hasta dónde y cuándo y cómo hacerlo. Porque si vamos a hacer un cultivo muy extenso, no es lo mismo hacer un cultivo de unos 10, 20 o 50 metros cuadrados o 100 metros cuadrados a tener un cultivo de unas 50, 100 o más hectáreas de producción, porque ahí sí ya se viene a ser necesario la utilización de los métodos que hoy en día contamos. Una plaga, hoy día mismo, te pongo un ejemplo, tenemos la famosa paratriosa en la papa, muy difícil de controlar. Y aunque tú, pues, Guillermo, has evidenciado algunas cosas que sí las he logrado sacar orgánico, hay algunas cosas que también se necesita la interacción entre los sistemas que tenemos a la mano y pues bueno, de pronto me toca aplicar un insecticida de uso comercial, porque también hay que entender que los agricultores invertimos y si no nos ponemos también los pies sobre la tierra, pues no vamos a obtener los ingresos, el retorno, tomando en cuenta que a veces hacemos préstamos en el banco y eso pues tenemos que pagar las letras trimestralmente o semestralmente. Entonces no podemos arriesgarnos en ese sentido a decir que vamos a sacar todo orgánico. Pero como manifestaba, pues siempre es necesario darnos ese espacio y hoy en día pues vemos que está tomando mucho auge, hay mucho estudio ya, muchos científicos que igual aplicado al método científico están demostrando que sí se puede hacer una agricultura orgánica. Orgánico pues se entiende que no vamos a utilizar o a sobrepasar la cantidad de elementos tóxicos en el producto final. Te pongo un ejemplo, por decir, en la pitahaya, para poder el producto ingrese a Estados Unidos, hay una normativa en la que te envían un listado, uno puede acceder en el internet y ver todas las moléculas que están prohibidas. Y obviamente le hacen un análisis a la fruta y si encuentran una, un residuo de esa molécula, pues no es permitido el ingreso, ¿no? Entonces, a ese nivel, pues tampoco hemos llegado aquí en el Ecuador. Decía al inicio, pues uno saca al mercado y, como dice el adagio, no todo lo que brilla es oro. Si le vemos un tomate brillante y que todo esté muy bien, nos parece apetecible, pero no sabemos atrás de eso la cantidad que hubo. Entonces, hay agricultores, obviamente, que dependemos directamente de eso y por necesidad, pues tenemos que salvar nuestra cosecha, pero también está lo otro de que si sobrepasamos esos niveles, igual estamos vendiendo un producto, un tip agregado ahí
un pesticida que es de carácter residual. Y obviamente, pues se enmarca en hablar de que todo se vuelve de una forma comercial, porque las semillas tenemos que comprarlas, los insumos tenemos que comprarlo, todo lo necesario eh, se vuelve de una forma comercial y vemos que las multinacionales pues siempre van renovando y es necesario renovar las moléculas de insecticidas, fungicidas, porque las plagas van ofreciendo resistencia. Entonces, como te decía, cada vez tenemos que utilizar nuevos productos para poder ir controlando de mejor manera y pues obtener ingresos. Entonces, la agricultura orgánica en ese aspecto es muy reducida. Como tú decías, pues toca tener esa convicción de poder hacerlo, el creer poder hacer, pero cuesta mucho, ¿sí? Entonces, bueno, Y ahí esa va- sería entonces la razón por la que los productos orgánicos tienen un precio más elevado, porque por lo menos en las ferias orgánicas eso es absolutamente una realidad, de que tú vas a una feria orgánica y el producto está mucho más caro que si vas a comprar en cualquier mercado. Ahí no sé cómo tú le ves al respecto, porque, claro, el tema de alimentación orgánica empieza a ser elitista. Entonces, no todas las personas, no todas las, digamos, las clases sociales están en la disposición de mantener una alimentación orgánica. Esto prácticamente está llegando a estratos de economías altas. ¿Qué deberíamos hacer para que el producto no se encarezca? Si estamos hablando de producir, no sé si orgánico al 100%, pero sí por lo menos de una, digamos, de agricultura sustentable, limpia, podría decirse, sin que los alimentos estén con sobrecarga de ciertos agroquímicos. claro, mira, ahí hay mucho por aprender y comprender, ¿no? Porque, bueno, primeramente, digamos, imaginariamente, bueno, uno va a la plaza y ve un tomate, ¿no? Y claro, decimos desde de una huerta orgánica, pero en realidad, o sea, no, lo único que te avalaría decir que es orgánico de pronto es que si tú mismo lo sembraste, lo cultivaste y estás seguro que no aplicaste de productos tóxicos o en una gran cantidad o productos que tengan una residualidad muy alta para empezar. O sea, no tenemos esa cultura. Lo segundo es que hay que entender que si uno quiere, o sea, de una manera tener un producto limpio, o sea, debería de tener ese producto el respaldo de un sello de calidad, de una certificadora que te diga que el producto que tú tienes en tu mano está libre de productos nocivos para la salud. Sí, entonces, eso en un aspecto. En el otro aspecto, o sea, de entender por qué es más caro. Te pongo un ejemplo, o sea, si uno quiere sacar un tomate o una papa mismo, digamos, orgánica, tendría que estar, o sea, permanentemente cuidándole, revisándole, haciendo trampeos, haciendo macerados, haciendo productos biológicos, orgánicos, y continuamente estarle aplicando para ir disminuyendo la plaga, por ejemplo, en el caso de la paratriosa que te menciono. Entonces, eso involucra mayor mano de obra y de pronto por eso sube el costo de producción. No así, en cambio, si uno utiliza un insecticida común y corriente, pues hace una rotación adecuada. Con una fumigación, pues tranquilamente te puede aguantar unas 2 hasta 3 semanas, dependiendo de la incidencia y la severidad. ¿Sí? Entonces, obviamente ahí se va la relación de beneficio-costo. Entonces, es por eso que la agricultura orgánica, o sea, demanda de mayor atención, de mayor cuidado, porque busca alternativas que no ocupen estos productos químicos sintéticos que guarden residualidad. Entonces, eso hace de que el producto sea más apetecible. Ahora hay que entender también el gusto del consumidor, porque si tú le ves un tomatito que está por ahí un poquito picado, enseguida ya no te llama la atención, dices, o sea, como que le dejas a un lado. Sí, pero si lo ves un tomate que parece como de los de adorno, como los de plástico, a veces entonces ese queremos. Sí, pero ahí es un detalle como para darnos cuenta. Sí, al utilizar pues ciertos métodos no tan efectivos, digamos, en la agricultura orgánica, se tiende a bajar el rendimiento.
El éxito es en igualar el rendimiento a la producción no orgánica. ¿Sí? Entonces, si tienes menos frutos, igual el precio tienes que subirlo para poder representar ese, ese cultivo, para poder justificar que ha valido la pena hacer ese cultivo. ¿Sí? Entonces, por eso una de las razones que el costo de producción es más alto. ¿Sí? Ahora, en el caso de lo que hablábamos de cómo estar seguro, pues es lo único que uno mismo lo siembre, ¿no? Y Ujú. obviamente desde el punto de la germinación hasta el punto de la cosecha, entonces uno está completamente seguro de lo que no le aplicó. Y de ahí hace la comparación sencilla en comprar uno del mercado y uno que usted eh, hizo el proceso de producción y ver en cuanto a las propiedades organolépticas como el sabor, el color, tanto ya sea en crudo, precocido o en mezcla de los diferentes hortalizas o de lo que uno se proponga a, a consumir. Sí. Ahora no es que tampoco es malo, o sea, digamos, de la aplicación de los fungicidas, de los pesticidas o del método de fertilización, porque la ciencia se ha encargado de estandarizar para cada cultivo un requerimiento. Sí, ¿a qué voy con esto? A que, por ejemplo, necesita una cantidad determinada de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y los demás microelementos que la planta necesita para su proceso, para su normal desarrollo. El problema está en la sobredosificación, en no comprender muchas de las veces los parámetros que son necesarios para el desarrollo del cultivo. Te pongo un ejemplo, si nada más te dice que necesita, qué sé yo, 200, una unidad, no 200 partes por millón, por decir, en la presa de nitrógeno. ¿Sí? Entonces ahí va la habilidad del ingeniero agrónomo de saber en qué momento le da. Claro, el requerimiento te dice 200 partes por millón de nitrógeno, pero hay que comprender de que de la planta en sus inicios, pues no te va a consumir esa cantidad. Obviamente, si tomas el ciclo, de pronto 1 año y medio, 2 años, entonces, saberla suministrar en determinado porcentaje. Ahí es donde los ingenieros agrónomos debemos estar siempre atentos para poder dar esas soluciones y obviamente de que el costo de producción no sea tan alto, de que el grado de contaminación tanto al medio ambiente, al suelo mismo y a la persona, pues igual no sobrepase los niveles en los que cause desorden y pues llevemos una relación agradable, ¿no? Con el medio ambiente. Pero desgraciadamente, pues vemos, tú mismo de pronto has tenido la oportunidad de visitar cultivos de fresa en donde pues no el agricultor no tiene ese conocimiento, nada más él tiene la deuda que hizo para iniciar el proceso y obviamente pone su cultivo en manos de un profesional, pero engloba nuevamente en lo que hablábamos en lo que se volvió comercial. Entonces acude a un Claro. centro agrícola y ahí le Perdón, van Juan, ahí, para mejor redondear la recetas. idea, ahí yo encuentro una grave deficiencia que es precisamente la transferencia de tecnología. O sea, hay ingenieros agrónomos, hay personal que puede estar calificado para hacer un manejo eficiente de los cultivos, de cualquier cultivo, llámese fresa, papa, lo que sea. Pero el agricultor no está en esa capacidad o no tiene esos conocimientos. Entonces ahí es una ausencia, una carencia notoria. El agricultor, en la mayoría de veces, porque igual me consta, llega al almacén agrícola a decir, yo tengo tal problema y detrás de un mostrador alguien le atiende y dice, tiene que ponerle esto, el otro, el otro, el otro, y por si acaso también esto. ¿Por qué? Porque ahí predomina el interés comercial. O sea, ahí viene un tema inclusive ético, porque yo me supongo que debería el ingeniero agrónomo, en este caso el almacenista, debería tener un equipo de campo, pues, haciendo una visita y dosificando debidamente lo que necesite según la plaga, según la enfermedad, lo que sea. Pero no se lo hace así. Y tú sabes de que la gente ahora está esperanzada en la magia del agroquímico, que bueno, algún resultado sí les da, igual por experiencia, ¿no? Y lo mismo, hay equivocaciones ahí garrafales en pensar en que lo que mi vecino hizo me va a funcionar exactamente igual a mí. Entonces ahí me parece que falta mucha mano en el acompañamiento de la técnica en los cultivos
pero eso me supongo que no es fácil de resolver, sobre todo en los pequeños cultivos, que son los cultivos de subsistencia en la mayoría de casos. Claro, sí, de cierta manera topaste algo interesante, Guillermo, porque, claro, todos, una vez que nos graduamos y juramos hacer lo mejor posible para el bien de la humanidad, cuando nos entregan el título de la especialidad en la que nos guste y nos hayamos preparado. Y claro, viéndolo por un lado eso, ¿no? Ahora viéndolo por el otro lado, o sea, es como tú dices, o sea, los problemas están en el campo, uno no puede sugerir, por ejemplo, si tú ahorita me preguntas qué le doy de pronto a las presas que tú tienes, no sé qué decirte, pero de pronto te hago una serie de preguntas para más o menos tratar de entender lo que está pasando. Mira, cuando uno, un método, algo sencillo, ¿no? Cuando uno va donde el médico y desconoce lo que tiene, ¿qué es lo que primero le sugiere hacer? Análisis, exámenes. Entonces, un agricultor aquí, por lo general, eh, cuando decide implementar su cultivo, tomemos el caso de la fresa mismo, o sea, no sabe qué es lo que tiene en el suelo. Y el profesional debería de estar en la capacidad de poder analizar y poder comprender los reportes de los análisis de suelo para, según eso, hacer la recomendación adecuada y necesaria. O sea, todo es un proceso, desde que uno empieza a ver qué es lo que va a sembrar. Se sobreentiende que anterior a eso se hizo de pronto el estudio de mercadeo, porque obviamente si no cae en épocas en las que no hay mayor demanda y obviamente la pérdida es mayor. Pero bueno, volviendo al tema de, los, de lo que deberíamos hacer, pues se requiere un análisis de suelo, de agua, para poder ver con qué cantidades tiene a la mano y qué cantidades tiene que suministrar para completar el requerimiento necesario de cada cultivo. Y de acuerdo a eso, pues periódicamente ir haciendo la asignación de los diferentes, tanto fertilizantes como viendo los monitoreos en campo, la incidencia, la severidad de determinada plaga y enfermedad. Y de acuerdo a esto se hace una rotación de productos, tanto fungicidas como insecticidas, ya que muchos de ellos tienen diferentes nombres comerciales, pero son el mismo ingrediente activo. Incluso analizando un poco más allá, eh, aunque tengan diferente ingrediente activo, pertenecen a la misma familia. Entonces quiere decir que funcionan casi de la misma manera. Entonces hay que buscar productos en los que tengan otro campo de acción para poder ir rompiendo esa rotación del insecticida. Entonces, esa misma, de pronto, desconocimiento hace que se genere, que la plaga ofrezca resistencia. Y obviamente los productos terminan quemándose, como se dice en el vocabulario conocido, y ya no funcionan. Por más que tú te fumigues, de pronto ya la planta ofreció resistencia. Entonces, lo que se hace es subir la dosis o ya prácticamente ese producto sale de circulación y obviamente viene un nuevo producto. Entonces, o sea, es como todo, ¿no? Cuando un niño va, primero empieza en el jardín, la escuela, el colegio, la universidad, iguales en el cultivo. Uno tiene que empezar desde cuando va a hacer la programación, de los análisis de suelo, incluso siendo más detallista, pues se hace el análisis de cultivo para ver si es que lo que usted está adicionando está siendo asimilado por la planta, si es que las cantidades o la forma como lo que está dando está de la mejor manera. Entonces, por eso mismo es la agricultura un arte, una ciencia, como lo dice, no agricultura, es una cultura, ¿no? Sí. Se dice que si uno descifra bien la palabra agricultura, dice agri, campo, culto, arra, ra es el dios sol. Entonces, todo eso, como mencionábamos, pues proviene de algo de convicción, de algo interno, de personas muy elevadas, incluso espiritualmente, que ha sido un arte hacer producir la tierra, el- la Pachamama y salir bien librado, porque también hay que entender que los excesos de siempre va deteriorando los terrenos, un exceso de cloro en el suelo, pues eso le deja un suelo estéril, ya a lo largo de unos 5 o 10 años ese suelo ya no tiene el mismo vigor, la misma capacidad. Entonces, ahí es cuando todos deberíamos de volvernos ingenieros agrónomos, ingeniarnos para ver la forma de cómo poder mantener todos estos recursos que dice un dicho, pues los hemos tomado prestado de nuestros hijos y será lo único que heredaremos. Porque todos los días, pues nosotros necesitamos del alimento que viene de los campos.
Sí, así es, mi estimado Guillermo. Sí, o sea, como dices, es un tema que hay tantas cosas que decir, tantas cosas que conversar. ¿Qué recomendarías tú a alguien que quiere incursionar en la agricultura orgánica? ¿O cuál debería ser el perfil de un agricultor orgánico? Pero mira, o sea, un agricultor orgánico lo podemos hacer todos y desde aquí, de que termine el programa, pues ya irnos y ver una macetita. Entonces, empezar a volvernos científicos en ese sentido, si nunca lo hemos hecho. Entonces, hay mucha información, sabemos de que la plantita necesita abono, tenemos el abonito, por ejemplo, de la gallina, el cucuy, el humus de lombriz, un rango muy amplio. Muchas veces decimos no tenemos el espacio, pero una cajoneta muchas veces es suficiente para poder iniciar. Y de acuerdo a eso, ir viendo cómo la planta va desarrollando. De a menos, se inicia un gran proceso, porque uno puede fallar en muchas veces, como te decía, en una cajoneta o dos cajonetas, a luego pues ya eso hacerlo a mayor extensión. Entonces, desde ahí empezaría el cambio, ¿no? Y verlo a la planta, así, muchos grupos, incluso que yo admiro y respeto mucho y comparto mucho de lo que ellos dicen, y es así, ¿no? La planta es un ser vivo que igual siente, está demostrado, incluso lo han hecho Masaru Emoto cuando le pone agua, cómo es música, perdón, y ve la vibración, los cambios que produce eso en el agua. Y tener en cuenta que la planta, los seres vivos, pues tenemos más del 80% de agua, entonces eso influye, ¿sí? El mismo hecho, hay muchas personas que conversan con las plantas, ¿sí? Entonces, tienen su jardín medicinal, una plantita de, qué sé yo, de sábila, una plantita de manzanilla. Entonces, sentir ese gusto de servirse lo que uno mismo ha producido. Y obviamente, pues, muchas personas lo ven desde la parte de que esa plantita, pues, murió sirviendo, digamos, a la persona que lo cuidó, entonces hubo un connubio. Y así es como se va desarrollando, se va elevando incluso el nivel conscientivo de la persona, verlo desde ese punto de vista para poder comprender y poder avanzar un poco más. Y como habíamos manifestado, pues es la única forma de saber que lo que tú estás consumiendo es verdaderamente orgánico. Porque lo demás, o sea, incluso si así sea con los famosos caldos que uno da. Te pongo, por ejemplo, el caso del viol, que uno puede darle, ¿no? Pero también si el viol en algún aspecto, en alguna parte del proceso no estuvo bien elaborado, lo que te puedes estar sirviendo es más bien un cóctel de muchas bacterias de Escherichia coli o salmonella. Entonces hay que estar muy atento en ese sentido. A veces dice a veces conversamos que de lo sublime a lo ridículo ahí hay un paso. Uno cree que está alimentándose, pero puede estar más bien ingiriendo cosas que no le están favoreciendo. O sea, lo orgánico también es una ciencia y muy profunda. Entonces, no todo lo que así lo vemos se puede dar, pues tomar igual las precauciones del caso, el mismo hecho de trabajar con abonos. Si no está bien hecho el proceso de compostaje, nos estamos metiendo en un grave problema. Como te comentaba, por ejemplo, en el caso de la pitahaya, eh, Estados Unidos es un país muy exigente y pone sus inspectores para que vengan y te revisan todos uno de estos parámetros. Sí, incluso la persona que está en contacto con la fruta tiene que tener en buen estado sus equipos de protección para que la contaminación se descarte completamente, ¿no? O sea de forma muy reducida. Pero aquí, pues en nuestro país, como tú ves, vemos que no se guarda en muchos de los casos este tipo de lineamiento, partiendo de que no estamos tan seguros al 100% de que todo el producto que consumimos está libre de esos elementos tóxicos. La agricultura orgánica, entendamos que la química es la química orgánica y inorgánica, lo dijo Einstein, nada se destruye, solo se transforma. Entonces, si le damos en mayor porcentaje, igual puede haber una concentración alta de determinado elemento. No estamos tan seguros de que todo eso, o sea, sea muy aprovechado para nuestro cuerpo. Pero como vuelvo y repito, lo mejor es que si nosotros disponemos de un espacio, iniciemos nosotros mismos este proceso y nos vayamos dando cuenta de que sí podemos hacerlo y de que sí podemos comer sano y dar de comer sano a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, esa es una de las recomendaciones de que cada Con uno en respecto, un espacio podemos.
implementar. Al respecto, Juan, Sí, dime. ¿tú podrías recomendar, digamos, qué sería lo más fácil de cultivar en una maceta? Y desde ahí, desde la maceta, hay la posibilidad siempre de reciclar, ¿no es cierto? Hay envases que podemos transformarlos en maceta, pero como para cualquier persona que nos está viendo, cualquier persona de la ciudad, ¿qué podrías recomendarle como para empezar a incursionar en la agricultura de nuestros propios alimentos? Tal vez el tomate, tal vez, no sé, la cebolla. Hay algunos productos que realmente podemos cultivarlos nosotros mismos en una macetita, ya digo, en un recipiente que podemos hacerla de maceta. Entonces ahí estamos haciendo doble beneficio, digamos, el reciclaje y también el poder iniciar el tener nuestros propios alimentos. Claro, mira, algo sencillo, todos tenemos las famosas pomas de agua, la tesalia de las de 6 litros, por ponerte un ejemplo. Entonces, uno puede cortar en la parte de donde inicia la estrangulación del cuello de la botella. En la parte de abajo se recomienda hacer unas perforaciones con un clavo caliente para que esto sirva como drenaje en el exceso de agua. Y pues algo tan sencillito, ¿no? Muchas veces ya en determinados lugares venden el humus de lombriz, por ponerte un ejemplo. Ujú, Entonces, hacer una mezcla de humus de lombriz con algo de tierra que se puede conseguir en algún lugar del campo mismo, o también en algunos lugares venden ya sustratos establecidos que ya están listos solamente para eh, ponerlas en el recipiente y sembrar, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, pues ya se puede uno tener el recipiente y el sustrato, ¿sí? Y lo otro, pues, tener en cuenta que siempre la capacidad del recipiente tenemos que tener clara la idea del tamaño de la raíz, ¿sí? Entonces, una raíz de cebolla tranquilamente se desarrolla ahí en esa tarrina. Una fresa, una planta de fresa, el sistema radicular de la fresa no necesita tanto espacio, entonces podemos cultivar ahí, ya sea también un brócoli, una lechuga, un romanesco, las hortalizas, ¿no? Y lo otro, pues si necesitamos por ejemplo, una planta de tomate, ya necesita un poco más de espacio, entonces de pronto un balde de los que son de 20 litros, que si ya está de reciclar, también se lo puede utilizar. O también, pues, hay las famosas fundas que ya vienen adecuadas para eso mismo, tienen la capacidad, son fundas vacías, unas fundas negritas que vienen ya con unos agujeros que están listos, nada más que hay que rellenarlas y poner la plantita. Entonces, eso es interesante porque la mejor forma que tú puedes de desarrollar ese cultivo es ponerte en el lugar de la plantita y saber que si está demasiado sol, es igual como nosotros nos vamos a quemar. Si hace demasiado frío, necesitamos un poco de, de abrigo, ¿no? Entonces, de ahí parte, no necesita tanta como decir, ciencia, tanto estudio, ¿no? Simplemente el sentir, el irle viendo, el verle todas las mañanas a la plantita cómo está, irle desarrollando y obviamente también, bueno, eh, acudir a personas que tengan algo de conocimiento para que le den por ahí algún tip de poder implementar su jardincito. Entonces uno puede tener incluso su manzanilla, su menta, su hierbabuena, puede tener sus florcitas de caléndula, por decir, una plantita de romero, sí, en el mayor de los casos, y se van a dar cuenta que eso, o sea, conforme le dio resultado la primera vez, uno quiere seguir implementando más cosas, ¿sí? Porque muchas veces le dicen, no, mi mano de pronto no sirve, lo que yo siembro se muere, pero siempre hay algo que pasó ahí, de pronto la semilla estuvo muy enterrada, y tener en cuenta que, por ejemplo, si tú pones una semilla de un cilantro, no tienes que ponerle muy profundo, por lo general se recomienda taparle con el doble del grosor de la semilla, la tierrita que va encima, porque si le pones muy abajo, pues esa no va no va a tener la fuerza necesaria para, para germinar, y si le pones muy arriba, de pronto a veces los pajaritos o el sol mismo hace que se queme, entonces es un arte, ¿no? Si la primera vez falló, pues la segunda, la tercera va a ir mejorando. Eso es lo claro, pero hermoso, lo tratando de bonito. darnos cuenta en qué fallamos, ¿no? Y lo otro que también se podría recomendar es entender la fisiología de la planta, porque muchas Claro, veces hay una ausencia, digamos, o carencia de conocimientos
que no sé cómo esté los pensum de estudios en escuelas, colegios, porque todos deberíamos saber y entender cómo funciona una plantita. O sea, para qué mismo sirven las hojas, para qué sirven las raíces. Las raíces, según la planta, necesitan también aire, por ejemplo, algo que aprendí de ti, de que Claro, las raíces también necesitan aire. Entonces, por eso es lo que el suelo tiene que estar flojo, digamos, la tierra tiene que estar suelta, porque la raíz también necesita de aire. Y eso a veces no lo estamos concienciando debidamente. Y a lo mejor por eso es lo que nos falla cuando queremos tener una maceta o queremos hacer un cultivo simple, como tú decías, de unas hierbas aromáticas, por ejemplo, del cilantro, del perejil, que, bueno, aquí en la casa, yo no, mi mujer es la que sí tiene sus plantitas por ahí. Y sí, yo veo que funciona sin problema, pero eso también requiere de dedicación especialmente, o sea, de estar cuidándoles, regándoles, quitándoles las hierbas malas a veces o las cosas que, digamos, elementos que no deben estar junto a la planta. Entonces, en realidad, como tú dices, es un arte, ¿no? Un arte que claro. es milenario y que lo hemos perdido de a poco. Conforme nos hemos ido a la ciudad, hemos perdido esos conocimientos ancestrales y ahora realmente nos parece a veces imposible tener un alimento cultivado por nosotros mismos. Claro, así es. Como te decía, mira, o sea, la palabra agricultura mismo, como lo dice, engloba muchos criterios, ¿no? Agri, campo, culto, y Ra, el dios egipcio. A veces antiguamente decía que las culturas eran idólatras, ¿no? Que ellos adoraban al dios sol, pero solamente si uno se imagina que el día de mañana no salga el sol, ¿qué pasa? Ahí creo que se paraliza toda forma de vida en la tierra. Entonces, mira esa forma de cómo ellos agradecían al dios sol, ¿no? Porque en realidad el sol es el que mueve, tú hablabas de las hojitas, las hojas tienen la capacidad de transformar la energía lumínica, ¿no? Para procesar sus alimentos, obviamente en relación con lo que han tomado de la raíz. Tú dices, es muy importante, si el suelo está muy compactado, no va a tener la suficiente facilidad de desarrollar el sistema radicular. Siempre el sistema radicular está directamente relacionado, directamente proporcional a la parte de arriba, la parte de allá. Si como es arriba, es abajo, dice un adagio. Si uno pues cumple bien las cosas, las leyes de la tierra, también, bueno, los que creemos en Dios, también podemos eh, tener el acceso de comprender las leyes divinas también, ¿no? Pero muchas veces, pues si uno no comprende ni cumple las leyes de aquí, pues mucho menos puede aspirar a algo más. Sí, entonces, de lo que hablamos del suelo, siempre se necesita un porcentaje adecuado, que haya un porcentaje de parte sólida, líquida y gaseosa. La sólida, las partículas de la tierra; la líquida, el agua específicamente; y la gaseosa, el aire, ¿sí? Si una de las tres partes está desbalanceada, pues imagínate, si no hay aire, ese suelo está muy compactado, ¿sí? Está muy duro y la raíz es muy débil. Si uno se fija, la parte de abajo nada más son como unos hitos muy débiles, la raíz se va regenerando dependiendo de la variedad, cada 3 días o cada semana continuamente se está regenerando. Hay diferentes tipos de raíces, ¿no? Las que, bueno, por donde ingresa la comidita, los pelos absorbentes radiculares, que son los que nosotros tenemos que cuidar. Si hay un exceso de agua, está muy encharcado, se tiende a podrir la raíz. Si se pudre la raíz, y obviamente las hojas van a ser la expresión directa de que la planta está sintiendo este estrés. Sí, obviamente, si no hay agua, igual está muy seco. Por eso te decía, o sea, es como nosotros, ¿no? Es igualito que nosotros, ponernos nada más en el lugar de la plantita, ¿no? Sí, igual en un día muy caluroso, si vemos que no hay el agua necesaria, pues igual nosotros estamos deshidratados, igual las plantitas sufren ese estrés, tienden a las hojitas a caerse, a marchitarse. Y obviamente eso hace de que vaya disminuyendo la calidad del producto que vayas a obtener, o el periodo de tiempo. Por decir, si tú tenías planificado hacer la cosecha en un mes, pero si algo de estas partes que estamos hablando no está
eh, bien llevada, pues se va a demorar, qué sé yo, un mes y medio, 2 meses. Extiendes el riesgo de perder incluso la plantita, ¿no? Entonces ahí, bueno, reiterar nuevamente que nosotros nos volvemos científicos, nos volvemos profesionales y verdaderos agrónomos al tener en cuenta estos principios básicos que se enseña en la agricultura. Y que obviamente pues un agricultor eh, tradicional, digamos así, él sabe muy bien a simple vista, ya tiene afinados sus órganos de sus sentidos para darse cuenta con una mirada nada más de que la planta está necesitando agua o de que de pronto no tiene la cantidad de abono adecuado o de que está muy compactado. Entonces, mira que esto es interesante, ¿no? Tener ese principio de ser observadores, de investigar y de comprender cómo se va desarrollando la vida en el reino vegetal. Y dentro de eso, pues hay mucha clasificación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las papas, uno se sirve de los tubérculos, entonces estar atento a que haya tubérculos abajo. Arriba no ves nada, pero abajo es lo que nosotros vamos a necesitar que esté de mejor calidad. Si en el caso de un brócoli, por ponerte un ejemplo, igual arriba, y claro que la raíz le ayuda mucho, pero igual uno tiene que estar pendiente de que haga la pella y de que sea de buen tamaño. Entonces, un frutal por lo general tiene raíces más fuertes, ya que demoran más tiempo. Por ejemplo, una manzana, ¿no? Ponete el ejemplo, son años de años. Entonces, ellas tienden a tener raíces más fuertes. Es muy difícil que esas la podamos tener en un envase o en un espacio reducido. Y esas ya necesitamos de ponerlas en un jardín mismo o en un lugar donde puedan desarrollarse de mejor manera las raíces. Y así vamos viendo, ¿no? Cada uno de las necesidades y de las características que ofrece cada una de las plantas. Y, bueno, nos volvemos científicos de la agricultura, ¿no? Entonces, está abierto eso para Claro. poder utilizar nuestros espacios libres cuando uno coge la tierra con las manos, o sea, prácticamente hay terapias incluso que se da de caminar descalzo por el campo, ¿no? Les invito a algún momento a sacarse los zapatos y caminar, obviamente que no esté muy frío ni muy caliente el suelo, ¿no? Pero va a sentir, o sea, que expresiones diferentes que van a manifestarse en el cuerpo de cada persona. El mismo hecho de respirar aire puro en un bosque es algo maravilloso, ¿no? Por eso la vida está en el campo, ¿no? Si el campo florece, pues el campo se siembra, florecen las ciudades, porque si no, imagínate si en el campo no hay nada, la ciudad no tendría el abastecimiento que se necesita todos los días, ¿no? Sí, eso, mi estimado Guillermo. Bien, Juan, chuta, como siempre digo, falta tiempo para conversar contigo. Yo quisiera ver si nos vamos, te voy comprometiendo a ver si algún rato hacemos, no sé, yo digo unos tips de capacitación podría ser como para orientar a la gente que se anime a producir sus propios alimentos en cada uno de los hogares. Que, como bien tú dices, no se necesita de un gran espacio, sino más bien de una gran voluntad. La voluntad de querer cambiar, de tener una conciencia orientada hacia los otros seres también, ¿no? Con los que compartimos el planeta. Y de esos seres, los seres vegetales también tienen sus propias lógicas, su existencia, su sentir de alguna manera, que tal vez nosotros no lo estamos comprendiendo. Y claro, acá en la ciudad siempre hay gente que está tratando de hacerlo, gente que tiene sus macetitas, sus flores ornamentales, que creo que podríamos aportarles para darles algunas recomendaciones en beneficio de las plantas más que de ellos mismos en algunos casos. Y en otros casos en doble beneficio, en beneficio de las plantitas y también de que podamos de vez en cuando comer nuestros propios alimentos. Juan, yo quiero agradecerte muchísimo. Como te digo, voy a ver cómo coordinamos para intentar no sé, a lo mejor hacemos bajo producción algunos tips de agricultura orgánica para ir recomendando a las personas, a nuestra audiencia, eh, cómo mejorar sus cultivos, cómo
darles algunas ideas, inclusive, de qué se pueda cultivar, cuáles son los requerimientos de cada plantita. Porque claro, no es lo mismo cultivar un tomate en maceta que una cebolla, por ejemplo. Yo he visto cultivo de papas, inclusive en recipientes que les denominamos canecas, y con unos buenos resultados. Yo por ahí vi un video, creo que tú mismo me lo pasaste, que es posible, o sea, realmente posible. Inclusive, imagínate comer unas papas cultivadas por nosotros mismos. Entonces, eso es absolutamente factible. Bueno, yo te voy a dejar, Juan, para una despedida y comprometerte para seguir invitándote en otras ocasiones. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Espero haber podido colaborar en algo eh, en lo que no se ha hecho y se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues tú sabes que siempre nos une un lazo muy grande de amistad y de compartir todo ese criterio desde el punto de vista en lo, en lo ético y en lo correcto mismo, ¿no? De poder hacer las cosas. En realidad fue eso que en algún momento la vida nos dio la oportunidad de conocernos, ¿no? Y siempre para mí será maravilloso hablar de agricultura en todos sus ámbitos. Igual, bueno, la vida nos ha puesto en muchos lugares, en muchos sitios, hemos aprendido mucho, ¿no? Tenemos la oportunidad de trabajar en cultivos tanto de exportación como cultivos convencionales. Igual hemos trabajado en aeroponía, en hidroponía. Entonces, vemos que la agricultura se puede desarrollar en muchos métodos y muchas maneras. Nada más está en tener el deseo, en el anhelo, la actitud de querer hacerlo, pues, y luego, pues, eso se va convirtiendo en una ciencia y en una sabiduría, ¿no? De mi parte, agradecerte y siempre estaremos a las órdenes en todo lo que nuestros modestos conocimientos nos permitan compartir. Muchas gracias y Juan, Juan, antes de que te despidas, hay una pregunta. Dice, buenos días. ¿Cada cuánto tiempo debo regar agua en una cubeta de huevos donde sembré perejil? La pregunta de Berito Paredes. A ver, ya ves, ahí ya empiezan las consultas. Pero solo esta vamos a poder contestar porque ya realmente nos quedamos sin tiempo. ya, bueno, em, hay un indicativo, ¿no? O sea, uno tiene que verle el momento en el que ya empieza a cambiar de color la cubeta y el sustrato. Sí, o sea, ¿a qué me refiero? Cuando uno le pone la agüita, o sea, eh, haciendo el ejercicio así imaginariamente, si uno le pone de más agua, eso chorrea. Entonces ahí está demasiado, mucho exceso de agua, eso no favorece tanto, ¿sí? Si es que uno le deja que o sea, uno, vemos que se pone como negra, oscura de lo que le regamos del agua, entonces ahí más o menos es donde nosotros tenemos que mantener. Si ya se vuelve eso a secar el cartón de la cubeta, se queda como que no hubiésemos hecho nada, ahí está faltando, ¿no? Igual la tierra también cambia su coloración. Ahora hay que ver que, bueno, una cubeta es muy pequeña y obviamente de pronto el tamaño de la raíz no le va a alcanzar para desarrollarse de mejor manera. Ahí estas plantitas pueden llegar incluso a medir unos 80 o un metro de alto, ¿no? Dependiendo de dónde se la haya sembrado. Ahí de pronto le va a ser un cilantro muy pequeño, pero de todas maneras ya tiene como para hacer el acompañado, la finalidad que le quiera dar. Entonces, bueno, volviendo a lo de la pregunta, o sea, si chorrea mucha agua, está muy húmedo. Y si obviamente ya se vuelve, la tierra se pone blanca, como que no hubiese puesto nada de agua, ahí hay que adicionarle. Pero ahí está el arte de poder estar mirando eso, ¿no? Si tiene la sombra, si no está en la sombra, si el día es soleado o no es soleado, entonces permanentemente estarle aplicando la cantidad de agua que va a ser mínima. Y obviamente, si es un día como los de hoy, que está muy soleado, pues eso va a necesitar unos cuantos riegos. Por eso mismo les decía, o sea, esto es una ciencia, ¿no? Y ponernos en el lugar de la plantita que para no regale mucho, pues bueno, lo vamos a poner en un lugar sombroso, de pronto en la hora que mayor sol hace y bueno, luego le hacemos que tome también un poco de sol. Entonces ahí se va desarrollando y despertando todas las habilidades que la persona y nos vamos a medir hasta dónde podemos llegar. Y bueno, pues felicitarle porque es
es muy bonito escuchar ese tipo de preguntas, ¿sí? Porque se ve que tiene la intención y obviamente ahí estamos para ayudarnos, ¿no? Entonces, muchas gracias por la pregunta. Espero Sí, haber contestado satisfactoriamente. bien, bueno, con esta respuesta esperemos haber ayudado a Berito Paredes. Y ahora sí, despedirnos, porque ya está ladrándome el perro, también dice que ya es hora. Bueno, a la audiencia, muchas gracias Cecita en los controles y nos vemos la próxima semana con AgroRuta, un espacio para unir el campo con la ciudad. Muchas gracias a la audiencia y sigan en sintonía que 10:30 tenemos un panel para retomar temas políticos, para hablar de los temas electorales. Buenos días a toda la audiencia, buenas noches o buenas tardes a la hora que nos vean en otros horarios. Sig, sang, zigzag, sig, sang, zigzag. Hey, alegre sono che de bocina ci siamo. E se treve muere la cultura silenzio. Hey, me che sta con consueta se lo sé. E se me se la tiene movente pensa che Sig, sang, zigzag, sig, sang, zigzag.